Bien, vamos a ver ahora este temita que se conoce como proporcionalidad directa. Vamos a aprender qué es la proporcionalidad directa y para qué sirve, ¿sí? Es muy útil, así que espero que lo podamos entender. Antes necesitamos saber qué es una magnitud. Esto ya nosotros ya lo vimos en el PDF anterior, así que lo repasamos. Una magnitud es aquello que se puede medir. Por ejemplo, el peso de una persona, el número de albañiles trabajando, el número de bananas, la cantidad de alimento que come un perro, la distancia entre dos ciudades o la velocidad de un auto. Todas esas cosas se pueden medir, por lo tanto, se dice que son magnitudes. Todas estas magnitudes se pueden relacionar con otras magnitudes. Por ejemplo, podríamos relacionar el peso de una persona con el talle de ropa que usa, ¿sí? Yo digo, bueno, cuanto más pesa una persona, el talle será mayor, por ejemplo, ¿no? El número de albañiles trabajando con el tiempo que tardan en terminar, ¿no? También son magnitudes. Acá tenemos la cantidad de albañiles y el tiempo que tarden, ¿no? Cuanto más albañiles voy a tardar, por ejemplo, menos tiempo, ¿sí? El número de bananas con el número de cajas necesarias para colocarlas. Imaginemos que ponemos bananas en cajas, entonces cuanto mayor cantidad de bananas tenga, mayor cantidad de cajas voy a tener, ¿no? Ahí estoy relacionando magnitudes. La distancia entre dos pueblos con el tiempo que se tarda de ir de uno al otro, ¿no? Cuanto menor sea esa distancia, menor va a ser el tiempo, si vamos siempre a la misma velocidad, por ejemplo. La velocidad de un auto con el tiempo que tarda el auto en llegar de un lugar al otro, ¿no? Acá variamos la velocidad, ¿sí? O sea, cuanto mayor sea la velocidad que tenga un auto, menor será el tiempo de llegada a determinado lugar, ¿no? Entonces, las magnitudes se pueden relacionar entre sí, muchas de ellas se pueden relacionar entre sí. Hay varios tipos de relaciones. Ahora analizaremos una de ellas, la proporcionalidad directa. Para que dos magnitudes mantengan una relación de proporcionalidad directa, tienen que estar relacionadas de tal forma que si duplicamos una, la otra se tiene que duplicar. Si la triplicamos, la otra también se va a triplicar. Y si la reducimos a la mitad, la otra también se tiene que reducir a la mitad. Se puede entender que si aumentamos la cantidad de una, la otra tiene que aumentar también en la misma proporción. O también podríamos decir que si a una la achicamos una determinada cantidad de veces, la otra magnitud también tiene que achicarse una determinada cantidad de veces. Si suceden esas cosas, hablamos de que esas dos magnitudes se relacionan de manera directamente proporcional. Vamos a ver este ejemplo. ¿Qué relación podemos ver entre el número de plátanos, perdón por lo de plátanos, bananas, y el número de cajas que necesitamos para guardarlos? Entonces, por ejemplo, tengo esta situación, ¿no? Tengo una caja, acá tengo 3 bananas, 2 cajas, 6 bananas, acá tengo 3 cajas y tengo 9 bananas, ¿sí? Esto lo vamos a traducir en una tablita. A ver, vamos a poner la tabla, ¿sí? Yo tengo número de bananas, en la primera situación tengo 3 y una caja, acá tengo 6 bananas, ¿no? 3 y 3 son 6, tengo 2 cajas, y así, ¿no? Por ejemplo, acá 9 bananas, tendría acá 3 y 3, 6 y 3, 9, en total de 3 cajas, y podríamos suponer que si yo tengo 12 bananas, voy a necesitar 4 cajas, y si tengo 15 bananas, voy a necesitar 5 cajas, ¿no es cierto? Bien. Es importante saber que la razón, el cociente, acuérdense que razón, cociente o división, pero se usa mucho el término razón y cociente, entre dos magnitudes directamente proporcionales es siempre constante. En nuestro ejemplo tenemos que la razón es 3. Fíjense, la razón es la división entre magnitudes que se corresponden. Acá las magnitudes que se corresponden son a 3 le corresponde 1, a 6 le corresponde 2,
a 9 bananas le corresponden 3 cajas, a 12 bananas 4 cajas, a 15 bananas 5 cajas. Y fíjense que si yo divido, ¿no?, las magnitudes que se corresponden, siempre me da el mismo resultado, que ese resultado es 3, ¿no? 3 dividido 1 es 3, 6 dividido 2 es 3, 9 dividido 3 es 3, 12 dividido 4 3 y 15 dividido 5 también es 3, ¿no es cierto? Es decir que hay una constante, que es la división entre las razones que se corresponden. En este caso, esa constante es la cantidad de bananas que entran en una caja, ¿no? O sea, por más que yo tenga muchas cantidades de cajas, la cantidad de bananas que entran en cada caja son 3. Esa es la constante en este caso. Este valor constante recibe el nombre de constante de proporcionalidad directa y se simboliza con la letra K. O sea que en general, la constante de proporcionalidad directa es la razón entre dos magnitudes que se corresponden. Siempre, ¿no? Entonces, en el caso de que dos magnitudes se relacionen de manera directamente proporcional, como por ejemplo dijimos recién el número de bananas y la cantidad de cajas, ¿sí?, en general, si a una de las magnitudes la llamamos y a la otra la llamamos x, que podría ser por ejemplo este bananas y este número de cajas, la constante de proporcionalidad es la razón entre ellas, la división. En el caso del ejemplo era 3, ¿sí? La constante de proporcionalidad directa nos permite resolver problemas en que las magnitudes se relacionan de manera directamente proporcional. Vamos a ver una serie de problemas y ver cómo esta constante de proporcionalidad me va a poder ayudar a resolverlos. Vamos a ver este primer ejemplo. ¿Sí? Ya recordamos entonces que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una de ellas el doble, el triple, 4 veces, la otra también va a aumentar el doble, el triple, 4 veces. ¿Sí? Aumentan de manera proporcional. Tengo este siguiente problema. 3 bolsas de papas pesan 90 kilos. ¿Cuánto pesan 12 bolsas? Bien, lo que yo voy a hacer es construir un cuadro, ¿sí? En el cuadro voy a poner toda la información que me da el problema. No es obligatorio hacer los cuadros, ¿sí? Van a ver que yo los hago en prácticamente todos los ejercicios, pero es fundamentalmente para poder tener una idea de cuáles son las magnitudes que se corresponden y qué datos tengo, ¿sí? Entonces yo primero voy a analizar cuáles son las magnitudes que yo tengo acá en juego. Entonces, me dice 3 bolsas de papas, o sea que ya me están hablando de una cantidad, ¿no? Del número de bolsas, lo puse acá abajo. Pesan 90 kilos. Entonces ahí tengo otra magnitud, peso. ¿Cuánto pesan 12 bolsas? Entonces, me dice que el número de bolsas, cuando tengo 3, tengo 90 kilos. Aumento el número de bolsas a 14 y la pregunta es, ¿cuánto van a pesar esas 14 bolsas de papas? Entonces, lo primero que vamos a analizar es si mantengo una relación de proporcionalidad directa para poder resolverlo. Para resolver este problema, debemos pensar en primer lugar si cumple una proporcionalidad directa. Si en lugar de 14 bolsas, vamos a pensar un poco, si en lugar de 14 bolsas me pidiesen el doble de bolsas, es decir, de 3 pasase a 6, serían más o menos kilos. Serían más kilos, ¿no? Porque tengo más cantidad de bolsas. Justo el doble de kilogramos, ¿no? Si yo tengo 3 bolsas y ahora tengo 6, voy a pasar de 90 a 180 kilos. ¿Se entiende? Eso es una forma mental de ver cómo se están relacionando las magnitudes, ¿no? Por ejemplo, duplicando. Yo digo, ¿y si duplico? Porque a 14 es más difícil verlo de manera intuitiva. Pero al doble no. De 3 paso a 6 y digo, ¿cuánto peso voy a tener? Y voy a tener en este caso el doble, 180. Entonces puedo llegar a concluir que si al duplicar el doble de bolsas también se duplican los kilogramos, estamos hablando de una proporcionalidad directa. Es decir que en este problema el peso y el número de bolsas se relacionan de manera directamente proporcional. ¿Para qué es importante saber esto? Bien, hay muchas formas de resolver un problema de proporcionalidad directa. A mí me gusta la que utiliza la constante de proporcionalidad. Nosotros vamos a ver al menos dos formas de resolver problemas de proporcionalidad.
Este es el que más me gusta a mí en lo personal y después vamos a ver otro método tal vez mucho más rápido, pero más mecanizado. Entonces, vamos a ver en qué consiste utilizar la constante de proporcionalidad. Por ejemplo, si llamamos I al peso en kilogramos y a X al número de bolsas, ¿sí? Vamos a ponerlo acá para que se aprecie. A este que está acá vamos a colocar al peso lo vamos a llamar I y al número de bolsas lo vamos a llamar X, ¿no? Entonces, si llamamos I al número de bolsas, perdón, al peso, y X al número de bolsas, entonces la constante de proporcionalidad, ¿no? La constante de proporcionalidad nos va a quedar así. Peso sobre número de bolsas, ¿sí? La razón entre las magnitudes que se corresponden, me va a dar la constante de proporcionalidad. Y en este caso, fíjense que acá tengo los datos completos, ¿no? Tengo 90 y 3 para el número de bolsas. Entonces, como la constante es I sobre X me da la constante, 90 dividido 3 me tiene que dar la constante, que en este caso es 30. Esa es la constante de proporcionalidad del problema. Entonces K es igual a 30. Que si yo quisiese saber qué significa ese 30, es el peso de una bolsa, si se pone ahora a pensar. ¿No es cierto? Sí, porque estoy dividiendo los 90 que tengo, los 90 kilos dividido las 3 bolsas que tenía. Entonces quiere decir que tengo 30 kilogramos por cada bolsa. Una vez que ya encontré la constante de proporcionalidad, yo sé que para las 14 bolsas, para esta situación, ¿sí? Voy a poder construir la siguiente ecuación. Y igual a 14 sobre 30. ¿Se acuerdan que I lo llamamos al peso de las bolsas? Tengo 14 bolsas y tiene que ser igual a la constante de proporcionalidad, ¿sí? Entonces me queda una ecuación muy sencilla de resolver, ¿sí? Para resolver la ecuación lo único que tengo que hacer es despejar lo que tengo aquí. Entonces vamos a ir despejando. Acá esta separación les comento nada más es porque pasa de una hoja a otra, no, nada más que eso. Entonces, ¿qué hago? Este 14 que estaba dividiendo lo voy a pasar multiplicando al 30, ¿no? Para despejar I. Y luego tendré que hacer 30 por 14, ¿sí? Que me da 420. Ustedes cuando vean el video verifiquen si las multiplicaciones están bien, ¿sí? Por las dudas, tengan la calculadora en mano, digan, a ver, está bien hecho el problema. Recuerden también que este mismo PDF, lo mismo que les estoy escribiendo acá, lo tienen en el PDF que les dejo en la carpeta de Classroom. Bien, seguimos entonces. Acá ya encontramos la respuesta al problema. 14 bolsas van a pesar 420 kilogramos. ¿Sí? Esa era la respuesta entonces al problema que me daban. Vamos a cambiar la pregunta con el mismo problema. Vamos a ver este segundo ejemplo. 3 bolsas de papa pesan 90 kilos. Estamos en la misma situación. ¿Cuántas bolsas tendré con 540 kilogramos de papas? Entonces vamos a hacer el cuadrito para ponernos en situación. Ya sé que las magnitudes que se corresponden son el peso y el número de bolsas. 90 kilogramos, 3 bolsas. ¿Sí? Ahora fíjense que la incógnita pasó al número de bolsas, es la única diferencia. Es decir, si yo tengo ahora 540 kilogramos, ¿cuántas bolsas voy a poder tener? Bien. Tenemos los mismos datos que el problema anterior, pero ahora nos dan una cierta cantidad de papas en peso y debemos calcular la cantidad de bolsas que necesito. Sigue siendo un problema de proporcionalidad directa, ¿no? Las magnitudes, fíjense acá, si aumenté la cantidad de kilogramos, obviamente voy a aumentar la cantidad de número de bolsas. Y ya habíamos obtenido la constante de proporcionalidad que era 30, que era la razón entre las magnitudes que se corresponden, hacer 90 sobre 3, ¿no? Entonces, es un dato que ya conozco del problema anterior. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Ahora puedo decir que la división entre las magnitudes que se corresponden, es decir, 500 sobre esta incógnita, que a este lo habíamos llamado X y a este Y, ¿no? Lo vuelvo a poner para que no nos olvidemos a qué llamamos Y y X, perdón. Este lo habíamos llamado Y y a este lo habíamos llamado X.
Entonces en este caso el valor de I lo conocemos, ¿sí? 540. Y el que no conocemos es ese valor que es un valor de X. Por eso ahora le ponemos X. Igual a 30. Una vez que ya tengo esto, resuelvo. Acá tengo que tener mucho cuidado, como ya vimos con proporcionalidad numérica. Si tengo la incógnita dividiendo, puedo, digamos, para despejarla, tengo que pasarla previamente multiplicando, ¿sí? Porque si no, no puedo despejarla de acá. Entonces, si yo la despejo, esa X que está dividiendo pasa multiplicando. Primero, lo primero que tengo que hacer, sacarla del denominador a la incógnita. Eso es importantísimo. Y ahora sí voy a poder despejar. Este 30 que está multiplicando la X pasará dividiendo. Y por último, haré esa división, que esa división, si ustedes con calculadora en mano la repasan, me da 18. Es decir, que el número de bolsas que yo necesito para esa cantidad de kilos son 18 bolsas de papas. ¿Está? Estamos trabajando entonces resolviendo problemas de proporcionalidad directa utilizando la constante de proporcionalidad. Vamos a ver un ejemplo más. En 50 litros de agua de mar hay 1300 gramos de sal. Sabemos que el agua de mar es salada. ¿Cuántos litros de agua de mar contendrán 5200 gramos? Entonces, como me gusta hacer a mí, me construyo un cuadrito. Cantidad de sal en gramos, sería una de las magnitudes que se relacionan, ¿no? ¿Cuánta cantidad? Porque fíjese que varía. Tengo 1300 y después 5200. Entonces, una de las magnitudes que se relacionan es la cantidad de sal en gramos. Y la otra es los litros de agua, ¿no? Porque acá tenía 50 litros y me están preguntando cuánto voy a tener ahora con 5200 gramos de sal. Entonces, estas son las magnitudes que se relacionan. Fijémonos que también se relacionan de manera directamente proporcional, ¿no? Hagamos el proceso mental. Si hubiese duplicado la cantidad de agua, es decir, de 50 litros paso a 100 litros, de 1300 gramos voy a pasar a 2600, que es el doble. Es decir, que se relacionan de manera directamente proporcional, ¿no? Como en el doble de la cantidad de agua de mar habrá el doble de cantidad de sal, en el triple, etc. Las magnitudes, cantidad de agua y cantidad de sal, estas dos, son directamente proporcionales. Bien, seguimos. Si llamamos I a la cantidad de sal y a X a la cantidad de agua, ¿sí? A los que están acá arriba, y lo vamos a poner, vamos a aprovechar y ponerlo, ¿no? A este lo llamamos I y a esta magnitud la llamamos X, ¿sí? Entonces, nos va a quedar, sabemos que la constante de proporcionalidad es la división, la razón entre las magnitudes que se corresponden, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de sal dividido la cantidad de agua me da la constante de proporcionalidad. Yo ya tengo acá los datos de dos casilleros completos de mi cuadro, ¿no? Es decir, ya tengo el dato de Y y de X. Es decir, que la división de entre estos dos, es decir, 1300 sobre 50, me da la constante de proporcionalidad. Que si hago la división con la calculadora, ese valor es 26. Es decir, entonces, la constante de proporcionalidad en este problema es 26. Y para tener en cuenta, ese 26 es son los gramos de sal en un litro de agua, ¿no? Yo estoy dividiendo acá gramos sobre litros, ¿no? Entonces, ese 26, lo que no cambia en el problema, lo que siempre es constante, es la cantidad de gramos de sal que voy a tener en un litro de agua. Después puedo tener 1.000.000 de litros de agua, cambiarán la cantidad de gramos, pero la relación, la razón de proporcionalidad, siempre es 26 gramos por litro, que es esa constante que nos dio recién. Vamos a resolver entonces, ¿sí? Entonces, si ya sabemos que la constante es 26, directamente podemos poner la cantidad de gramos que me pedía el problema dividido la X, que era la cantidad de litros, ¿no? Lo repasamos acá. Es simplemente hacer 5200 dividido X, que es la cantidad que quiero averiguar. Y es igual a la constante de proporcionalidad.
Entonces ahora hay que resolver. Recordemos, cuando la x o la incógnita está dividiendo, primero previamente la pasamos multiplicando. Y ahora sí despejamos. El 26 que está multiplicando pasa dividiendo. Y haciendo la cuentita me da 200. Entonces la respuesta a este problema de cuántos litros contendrán 5200 gramos de sal son 200 litros. ¿Sí? Bien. Vamos a ver otro método para resolver problemas con magnitudes directamente proporcionales. Es un método que lo doy porque se utiliza mucho, por ahí lo trabajan en taller, también lo trabajan en biología. Cuando se trabaja con magnitudes directamente proporcionales hay un método que es más sencillo que el que yo les acabo de explicar, pero es mucho más mecánico y a veces corremos el peligro de equivocarnos. Pero lo vamos a ver porque es una herramienta que van a utilizar mucho ustedes. Vamos a ver de qué se trata. La regla de 3 simple directa es una operación que nos ayuda a resolver rápidamente problemas de proporcionalidad directa. Para hacer una regla de 3 simple directa necesitamos tres datos. Dos magnitudes proporcionales entre sí y una tercera magnitud. A partir de estos averiguaremos el cuarto término de la proporcionalidad. Vamos a ver, por ahí si no se entiende, ahora con un ejemplo lo van a entender. Colocaremos en una tabla los tres datos, a los que llamaremos A, B y C, ¿no? Tres datos que yo conozco, ¿no? Y la incógnita, es decir, el dato que queremos averiguar, bueno, en este caso lo llamaremos X. Acá no importa si es X o Y, lo vamos a llamar siempre X para este tipo de problemas. Después aplicaremos la siguiente fórmula. Esta formulita acá me dice, yo tengo los tres datos conocidos, ¿sí? Es decir, el dato A, B y C son datos conocidos, ¿sí? Sobre esta columna imaginaria voy a colocar los datos que se refieren a la misma magnitud y sobre una columna imaginaria acá vamos a colocar los datos que se refieren a la otra magnitud, ¿sí? Y derechito se van a colocar los datos que se relacionan directamente. Ahora cuando lo veamos en un ejemplo lo vamos a ver. Y lo único que se hace mecánicamente es, una vez que ya tengo construida mi regla de tres simples, es me voy al extremo opuesto a la incógnita y hago este por este dividido este. Fíjese que X va a ser el producto de C por B sobre A. Ya sé que por ahí es un poco confuso, pero ahora con un ejemplo lo vamos a aclarar para que se vea, ¿sí? Vamos a resolver el ejemplo número 2 de proporcionalidad directa. El último que hicimos. En 50 litros de agua de mar hay 1300 gramos de sal, ¿no? ¿Cuántos litros de agua de mar contendrán 5200 gramos? Es decir, es el problemita que vimos acá, que ya sabemos que es 200, trabajándolo con la constante de proporcionalidad, es decir, este problema que tengo acá. Pero lo vamos a plantear así ahora, fíjense. Lo vamos a plantear de esta manera. Voy a construir mi regla de 3 poniendo 1300 gramos, derechito qué magnitud lo relaciona, eran los 50 litros. Entonces a 1300 gramos le corresponden 50 litros. En la misma columna tengo que poner las mismas unidades. Estamos hablando de gramos de sal. Acá abajo pongo 5200 gramos X. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar este por este dividido este. Es decir, que voy a hacer, vamos a poner así, vamos a hacer este por este y el resultado lo vamos a dividir por este que está acá, ¿sí? Vamos a hacer, entonces, acá vamos a multiplicar y acá vamos a dividir. ¿Está? Entonces esto me va a quedar, fíjense, 5200 por 50 dividido 1300. Y esta cuentita, si la hacen con la calculadora, también me da los 200 litros de agua que tenía antes. Este es un método mucho más sencillo y rápido. Este por este sobre este. Y listo. Pasa que tengo que acordarme también de memoria el mecanismo, ¿sí? Y a veces, cuando veamos la regla de tres simples inversa, genera confusión
cómo es un mecanismo y cuál es otro. En cambio, las constantes de proporcionalidad nos ofrece un procedimiento un poquito más sólido, por eso me gusta más. Pero cualquiera de los dos métodos está perfecto para resolverlo. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora, acá arranca la actividad número 1, yo coloqué solamente el primer ejercicio. Voy a tratar de resolverlo de ambas maneras, es decir, a través de la constante de proporcionalidad, por un lado, y luego lo haremos con regla de 3 simple directa, para ofrecerles a ustedes distintas formas de poder resolver un problema. Entonces fijémonos en este ejercicio. Un segundo, ahí estamos. Me dice, un auto gasta 5 litros de nafta cada 100 kilómetros. Si queda en el depósito 6 litros, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer el auto? Bueno, yo lo primero que hago, acá me va a salir tal vez un poquito desprolijo, vamos a intentar de que no sea así. Vamos a tratar de hacer mi cuadrito. ¿Sí? Yo estoy acostumbrado a hacer plantear el problema tranquilo, sin apurarme mucho. Supóngase que acá tengo esto así. Ahora vamos a colocar, vamos a construir mi cuadrito acá. Y vamos a colocar, por ejemplo, acá y acá. Bien. Ahora, vamos a cambiar el... Ahí. Me dice que un auto gasta 5 litros de nafta cada 100 kilómetros. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes que se relacionan? Bueno, por un lado tengo los litros de nafta, ¿sí? O sea que los litros es una de las magnitudes que se relacionan, ¿sí? Y después la distancia en kilómetros. Entonces la otra magnitud que se relaciona es la distancia. Ahora, pensemos un poquito. Si con 5 litros recorro 100, voy a pensar, ¿es una relación de proporcionalidad directa? Bueno, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, digo, bueno, si duplico la cantidad de litros, voy a recorrer el doble de kilómetros, ¿no es cierto? Por lo tanto, puedo decir que las dos magnitudes se relacionan de manera directamente proporcional. Entonces vamos a poner acá que tengo los litros son 5 y acá tengo 100. ¿Sí? Después me dice, si en el depósito quedan 6 litros, o sea que acá tengo 6 litros, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer el auto? Esta es la pregunta que tengo que resolver. Bueno, ya sé que es un problema de proporcionalidad directa. Entonces lo que puedo hacer es encontrar la constante de proporcionalidad. Recordemos que la constante de proporcionalidad directa es el cociente entre dos magnitudes que se corresponden. Si llamamos, por ejemplo, I a los litros y X a la distancia recorrida, entonces la constante de proporcionalidad en este caso será 5 sobre 100, por ejemplo. ¿Sí? Que simplificado, lo podemos simplificar un poquitito para que quede más lindo. Los dos son divisibles por 5, me queda 1 sobre 20. ¿No? Esa es la constante de proporcionalidad de este problema. Bien, una vez que la tengo, digo listo, ya puedo resolver, porque si este dividido este me da 1 sobre 20, que es la constante de proporcionalidad, podría decir que 6 sobre x también me tiene que dar la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Esto no es más que una proporción, el producto de los medios es igual al producto de los extremos, ¿no? Acá me queda 6 por 20 igual a x por 1x, y acá me queda 12 igual a x. Entonces podríamos decir como respuesta, ¿no? Respuesta perdón, fíjense el detallecito. Bueno, esta parte la voy a tener que hacer de vuelta, porque acá era 20, ahí está,
Perdón, espero que no se hayan confundido. Entonces la respuesta es que el auto podrá recorrer, vamos a ponerlo así, podrá recorrer 120 kilómetros. ¿Sí? Así lo hice con la constante de proporcionalidad. Con la regla de 3 es mucho más rápido. Es más mecánico, pero es muchísimo más rápido. Fíjense, podría decir, bueno, tengo acá dos magnitudes que se corresponden. Yo digo, con 5 litros, ¿sí? Vamos a poner acá una, cuando me ande, ahí está. 5 litros le corresponden 100 kilómetros. Tengo acá 100 kilómetros. Entonces, para 6 litros, los tengo que colocar a los 6 litros abajo de los 5 litros, siempre en la misma columna. Voy a tener esperen que estoy buscando las paletas. Voy a tener, en este caso, mi incógnita, x. Y ahora lo único que hago es multiplicar este que está acá, el que está enfrentado a la incógnita, este lo voy a multiplicar por por el 100, y luego el resultado, me quedó media fea la recta, perdón, y se me fue todo la miércoles. Esperen, ahí. Estábamos, bueno, este por este. Entonces, y este lo tengo que dividir por este. ¿No? Entonces esto me va a quedar 6 por 100 dividido 5. Si ustedes hacen la cuenta, ¿sí? Acá, por ejemplo, puedo simplificar este con este. Y acá me va a quedar lo famoso 120. ¿Sí? O sea que lo puedo hacer por regla de 3 simples o lo puedo hacer por constante de proporcionalidad.